Buenas tardes, señoras y señores, de nuevo con todos ustedes, programa Calle Libertad. Hoy tengo un invitado especial, se llama Francisco Blanco Romero, lo conozco desde siglos A, él ha sido un hombre comprometido con la izquierda desde mucho antes de la muerte del general Franco y bueno, ha estado muy vinculado a la administración andaluza. Y bueno, no sé qué decir más porque, Paco, te conozco de toda la vida y yo qué sé, no sé cómo te gustaría que te presentara. Bueno, como un amigo con el que hemos transitado parte de, digamos, de compromisos y de andaduras en algunos asuntos. Así por ejemplo, que en los primeros años universitarios los hemos hecho juntos. Los hemos hecho juntos. Y además corrimos delante de los grises. Corrimos delante de los grises. Paco, yo he visto aquí en las notas que tengo una cosa que yo no sabía, que es que tú entre los 2 y 11 años viviste en el campo y asististe a clases a una escuela unitaria rural. ¿Tú me puedes contar qué es lo que es y a nuestros espectadores? ¿Qué es lo que es eso? Yo soy de un pueblo, yo no soy de Cádiz, aunque desde los 14 años vivo en Cádiz. Sí. Y tengo 62, es decir, que ya uno son años. En la infancia dice que es lo que más marca, ¿no? Entonces yo soy de Alcalá de los Azules y mi familia está ligada al campo. Vamos, mis abuelos, tanto por parte materna como por parte paterna, se han buscado la vida con la ganadería, uno con las cabras y otro con las vacas. Entonces la familia paterna tenía un campo en la carretera de Alcalá hacia Algeciras y ahí es donde teníamos casa y ahí es donde he vivido hasta que... ¿Tú has vivido allí? Yo he vivido en el campo. Que no era el pueblo de Alcalá. No, yo he vivido entre los 2 años y los 11 años en un campo que se llama Rocinejo, que está al lado de lo que es la vega del Barbate, en la parte, digamos, media, cuando el río se tumba, digamos, y ahí coge ya el aspecto más suave, ahí he vivido. Era un campo, digamos, amable, en el sentido de que no eran las sierras, pasaba la carretera por él, y había una relación, 2 autobuses diarios. Te iba a preguntar. De entre Algeciras-Sevilla. Algeciras-Sevilla pasaba por ahí. También pasaban los contrabandistas, claro. Sí, ¿no? Por ejemplo, era curioso. ¿Los conociste? Hombre, conocía que llegaban en los años 60, a principios de los 60, llegaban, por ejemplo, unas recuas de mulos cargados que desaparecían, llegaba a determinados al cortijo, digamos, de algún conocido o al del abuelo, y desaparecían y por la mañana no estaban en la cuadra, no estaban. Vale. Paco, ¿y para ir al colegio cómo iba? ¿Había algún autobús? No, la escuela estaba en el mismo pago, en el pago de Rocinejo. Ten en cuenta que es una escuela en la que todos los niveles educativos estamos juntos y en 60, 50 metros cuadrados estamos 120 alumnos. Los 120 como piojo en costura. Pero ¿Qué decían? Lo que te quiero decir es, son alumnos que algunos vendrán de más lejillo, ¿no? Hombre, venían de todos los campos. No, había un ámbito, digamos, en torno a los 3 kilómetros 5, llegaban a esa escuela. Ten en cuenta que estamos en la época en que el poblamiento todavía es rural. Y el poblamiento es rural aquí en la provincia de Cádiz hasta que entra el butano. Es decir, cuando en el año 62 entra el butano, el combustible anterior era el carbón, el picón, la leña, y mantenía muchos trabajadores en el campo, trabajadores autónomos. En este tiempo no hay sello agrario ni esas historias, pero se buscan la vida y aportando la energía a las grandes ciudades, y a Algeciras, a Sevilla, a Jerez, y salen los camiones cargados de carbón. Cuando entra el butano en el año 62, todo ese medio rural ya empieza a despoblarse. Alcalá tiene en el 60 12.000 habitantes, en el 75 tiene 6.000 habitantes. Fíjate, no sabía, no tenía ni idea de eso. Y viene además la Espazzacampe, vienen las enciclopedias. Paco, ¿y tienes buen recuerdo de aquella escuela? ¿Se aprendía? Se aprendía, y sobre todo había cosas curiosas, había maestras o venían de Canarias o venían de Extremadura, eran las maestras. Sí, y además había un compromiso, algunas también fueron del pueblo, y había un compromiso de esas maestras, eran maestras, no tuve ningún maestro, eran señoritas, y había un compromiso por escolarizar a la población infantil circundante. Por ejemplo, hacíamos una excursión en la primavera para ver en qué sitio había familias que no tenían los niños escolarizados, y allí iban las maestras militando a recoger a esos niños. Fíjate. Eso ocurrió en esa escuela unitaria de los años 60. Había más en Alcalá, había en el Bujo, había en el Torero, había en todos los campos, digamos, alrededor, un perímetro alrededor, y ten en cuenta que todavía no está la escuela hogar, que es lo que viene después. Entonces,
la verdad que tengo una experiencia agradable. Agradable de aquella época. Agradable, y además nada represora. O sea, tú no viviste el relazo, absoluto, el cara al sol, el no, no sé además qué. ten en cuenta que es una escuela en medio del campo en el que tú estás escuchando a los pájaros, por ejemplo, mientras que das clases. Claro. Y tú además, tus gamberradas las puedes, digamos, en un medio rural que eres un poco asilvestrado, pues puedes seguir practicándolas. Bueno, llega un momento, bueno, a todo esto, si volvías a casa. Claro, y tu casa la escuela de mi casa estaba a unos 300 metros, estaba cerca. Bien, y bueno, vosotros erais muchos hermanos, además. 7. ¿no? 7 hermanos, claro, claro. 6 y la más pequeña, una niña. Bueno, llega un momento que aquello acaba, la escuela acaba, y entonces, ¿cómo sigues tu, vamos a decir, tu currículum? Ten en cuenta que Alcalá no hay en ese tiempo. Bueno, yo tengo el privilegio, por, digamos, la familia clase media, sí. Tengo el privilegio de poder estudiar y con las becas de Franco, que se decían en aquella época. Yo he estudiado con las becas de Franco, ¿no? En ese tiempo no hay enseñanzas medias, no hay bachiller en el pueblo, entonces tienes que irte a un internado. El internado que optaron, porque ya estaban mis hermanos mayores, era Campano. Ya estaba mi hermano Alfonso, ya estaba mi hermano José Luis. ¿No se veía Campano como una amenaza? No. Porque aquí en Cádiz nuestras madres nos decían, niño, que te llevo a Campano. Y sí, Campano que era correccional, terrorífico, digamos. Era él. No, nosotros no teníamos, o bien te iba a Utrera, que era más lejos, pues eran los salesianos también, o bien podías irte a Sevilla, a los claretianos, que había compañeros también, o te ibas, la otra opción también eran los jesuitas en el puerto, pero lo natural era Campano. Bueno, Campano, del campo a Campano. ¿Y cuánto tiempo en Campano, Paco? Estuve 4 años, hice el bachiller elemental allí. ¿Es verdad que eso da para 18 carreras desde el punto de vista de calle y de aprender de psicología humana y de... Hombre, estás en un internado donde hay 300... 24 horas, ¿no? Exacto. Y estás las 24 horas, y en el primer año no hay vacaciones de Semana Santa. Y tú, no hay vacaciones de Semana Santa. Y en esa Semana Santa hay ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales, en primero de aquellos salesianos, era el infierno, que vas para el horno. Que vas para el horno. A amedrentarte. Y bueno, hombre, también ten en cuenta que hay, junto a la disciplina que tiene que haber en un sitio, nos quedamos en unas grandes naves en las que hay 80, los dormitorios son 4 filas de 22. Y hay un vigilante o un sacerdote, o todos no eran curas, en una esquina, en la diagonal, en donde se quedan. Y ahí aprendes, aparte de algunas bromas y demás, también aprendes el sentido de la solidaridad. Por ejemplo, cuando alguien hacía una trastada, chivarse estaba mal visto. Y además te curraban los mayores. Por tanto, había también, era entre solidaridad y la omertad. Sí. Pero sí aprendes, hombre, en que algunas veces ahí hay más disciplina y hay fenómenos ya de represión también, ¿no? Sí. Ahí también, pero en general... ¿El balance cuál sería, Paco? No, yo no tengo más recuerdos, negativo, no tengo más recuerdos tampoco, porque junto a episodios, digamos, de más estricta autoridad y a veces de represión, por ejemplo, el padre director leyendo las cartas de los mayores en el sermón que daban en la noche antes, hombre, las cartas de las novias, ¿se entiende? Entonces, hombre, eso no era muy edificante. Pero sin embargo también recuerdo a don Manuel Cid, un sacerdote que fue consejero. El consejero, digamos, la nomenclatura de los salesianos es un director, un catequista, que es los aspectos religiosos, y un consejero, que es los aspectos, digamos, educativos. Bueno, pues recuerdo un hombre de aquella fecha que era un demócrata y un hombre además comprometido con los chavales. Sí, recuerdo un enseñante ejemplar. Recuerdo a un gallego de esos que tocan el piano, pero que lo acercaban, no acercaba la banqueta a él, sino que acercaba el piano a él. Perdón por la expresión, muy borrico, pero muy buena persona también. Sí. Entonces recuerdo, pero no tengo más recuerdos. ¿Y te quedan algún amigo de la época? Me quedan algunos conocidos ya, porque hombre, la amistad se ha perdido en el sentido del trato, pero sí tengo todavía conocidos que frecuento menos, y hombre, y sí alguna amistad. Ten en cuenta que eran chavales de Barbate, claro, de Vejer, claro, es decir, los Varos, los Loaiza, los Catrillones, los Ingresos de Conil, toda esta zona. Conocíamos los Butrón de Chiclano, entonces estos apellidos los he conocido yo en Campano. No tengo más recuerdos, la verdad. Vale. Y además teniendo en cuenta que el Pinar, la primera vez que de verdad veo el mar, hombre, vine la primera vez al mar es cuando me examino de ingreso en Cádiz, en el Columela. No me digas, sí, ¿no? Sí.
Es la primera vez, pero después ver el mar en condición placentera es desde Campano. La Barroza no está edificada, y Campano llegaba hasta la Barroza. Maravilla. Es una maravilla. El Pinar, la verdad que era un campo precioso. No es... Además, tus hermanos también estaban, ¿no, Paco? Estaba mi hermano Alfonso y mi hermano José Luis. Paco, eso dura hasta el COU, que entonces era... No, yo estuve allí hasta cuarto de bachiller. Ya en quinto me vengo al Columela. Ten en cuenta que allí se hace bachiller laboral. Sí. Que era un atraso, porque había que después hacer la convalidación en Lebrija y había que hacer una madurez, que se llamaba. Entonces yo ya quinto, sexto y COU lo hago en el Columela. ¿Y qué te queda, un piso o algo aquí acá? Primero me quedo de interno en quinto y sexto en el seminario San Bartolomé, sí. y en COU ya estoy en un piso. Paco, todavía no conozco la biblioteca pues muy bonita. Por lo visto es una maravilla. Es muy bonita, y además ten en cuenta que eso está, por ejemplo, yo recuerdo mi experiencia también es de internado genial, porque ese internado era mejor que Campano. Sí. Sí, tú vas a estudiar Columela o estudias allí también, porque tienes como unas aulas delegadas, y ahí, por ejemplo, ahí he conocido yo a José Antonio Hernández, ahí hago el bachiller de letras, ahí ten en cuenta que es Obispo Urquinaona, sí. La calle San Juan y la calle Compañía. Y la iglesia Santiago, esa manzana. Y por ejemplo, encima yo estoy en un cuarto que abajo está la gusana Snack Bar. Es la calle Obispo Urquinaona. Y te asomas al balcón y ves un balcón generoso. Entonces recuerdo en aquellos años, de verdad que también. Y te cuenta la calle Compañía la calle Compañía es de los cuchillos. Sí. La madre de Paco Alpana, el Brin, la madre de Paco Alpana, repartiendo. Entonces tú empiezas a ver un ámbito, el de la plaza, que para mí fue de lo más maravilloso. Y ahí empecé yo a darme cuenta, digamos, la guasa de este pueblo de Cádiz. Ahí empecé. Paco, más cosas sobre... Es que me gustaría a mí conocer... Yo pienso que a lo mejor es fácil decir, bueno, quiero conocer la biblioteca o entrar allí, porque tiene guasa que no conozca. El patio también bonito, ¿no? De mármol. Es muy bonito. Tiene un patio, ahora tiene el patio, el primer patio que tienes que dar acceso por la calle Compañía, sí. Porque tiene un acceso por la calle Compañía y tiene otro por la calle San Juan. Sí. Ese es el patio del Cuchillo, que es más... No, pero el patio principal porticado es el de la calle Compañía, digamos, después de la iglesia Santiago, tiene una puerta. ¿Eso era de los jesuitas? No, eso es el seminario diocesano. Seminario diocesano de la iglesia. En ese tiempo es Añovero. Añovero es el... Obispo rojo, vamos a decir, ¿no? Yo digo una cosa, la enseñanza que había que firmar dentro de para poder estar allí recién. ¿Tiene usted vocación? Y yo firmé, no. ¿Tiene usted más o menos entre su pretensión? Todavía 3 cruces y yo puse 3. Y la última era, admite como San Pablo caerse del caballo y que le sobrevenga la... También me y estaba de retozo de Antonio Hernández. Entonces me llaman y dice, oye, que aquí hay que firmar una que sí, por lo menos, digo, por la del caballo, la de caerse del caballo. Y la verdad, pero de todas formas, tampoco tengo mal recuerdo en absoluto. Y se podía estudiar, ten en cuenta que tú estás en una habitación personal, tienes una biblioteca inmensa, unas salas de estudio extraordinarias, y hombre, y los que tuvieran vocación de nuestro curso, yo he estudiado con Javier Aguado, con Francisco González Cabañas, con Ramón Marrero, que he estudiado con Gilaber, bueno, y en aquellos tiempos había, de los 22 que estábamos allí internos en esos cursos, creo que había con 4 con vocación. No llegó a terminar ninguno. Sí. Y sobre todo, digamos, los espantaron, por emplear una expresión, en la fase ya de teología en Sevilla. Pero además porque en aquellos tiempos todos querían ser curas obreros. Sí, sí, en aquellos tiempos. Totalmente. Pero vamos, de todas formas, te digo, no tengo ningún mal recuerdo ni de los profesores, ni del ambiente. Paco, entonces tú conoces también el Columela clásico de... Claro, no, yo tenía Blesa, Artaca, del padre Ramón. Yo he conocido a don Julio Ramos, Ramos. He conocido a Tabernero, que daba clase de francés. He conocido en filosofía a Núñez. He conocido a Pilar. He conocido, y sobre todo en aquellos tiempos, de uno era de francés, a las nativas. ¿Aquí? Las nativas que terminaban todas hablando español perfectamente, y nosotros difícilmente el niño juega la pelota. Eso era el logro mejor que teníamos. Paco, ¿ya ahí empieza con la inquietud política? Sí, no, empezó sobre todo en la escuela rural. Empieza... ¿Ah, sí? Pues sí, empieza sobre todo cuando estás porque tú tienes amigos, ¿no? Tienes amigos y tú ves que tú tienes zapatos y otros vienen con unas cosas. Tú empiezas a preguntarte cuando ves
un poco, digamos, lo que es la geografía de la necesidad. Y tú tienes un poco, pero no es que tú seas, pero no eres clasista, pero sí estás en una clase distinta. Eres clase media y hay gente más pasándola más difícil. Tú puedes seguir estudiando, ya te das cuenta que puedes seguir estudiando, y gente que eran brillantes, mi amigo Diego, mi amigo Cristóbal y demás, no pueden seguir estudiando. Entonces ahí empieza tú, ¿por qué? Y después, hombre, tienes en los antecedentes familiares, pues algunos tíos de republicanos. Alcalá fundamentalmente era izquierda republicana y anarquista, sobre todo la CNT, menos había socialistas también, pero ahí te cuenta que funcionaba el anarcosindicalismo, sí. y sobre todo los sindicatos agrarios. Y la ilustración del pueblo, digamos, los ilustrados eran de izquierda republicana. Los zapateros, que el tío de mi madre, el tío abuelo Antonio, fue concejal de izquierda republicana. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que te llegan? Pues de esos conocidos te empiezan a llegar los libros del ruedo ibérico. Te empiezan, por ejemplo, aquello del judío errante, ¿no? Sí. O el laberinto español de Gerard Brennan, que ya te empiezas tú. Entonces, claro, te llegan libros distintos, ¿no? Porque, claro, estaba el círculo de lectores, era lo que teníamos como había que pedir todo. El círculo de lectores, hombre. Y también te cuenta que jugábamos en la OGE, en la organización juvenil falangista, jugábamos al ping-pong. Y yo estoy desde la OGE, yo estaba en la OGE. Entonces, bueno, pues tienes todo ese fermento, pero claro, tienes también el alejamiento de los mayores. Dicen, no te metas por ahí, no te metas en política, y el rechazo a un guiso fabricado o un guiso impuesto, no a algo que no. A partir de ahí, claro, después cuando vas estudiando y vas leyendo, pues vas cimentando tu preocupación. ¿Tienes influencia de tus hermanos mayores? No. ¿O no mucho? No, porque ten en cuenta que... ¿Quién es el primero que ¿Perales? No, es mi hermano Pepe, es mi hermano Pepe. ¿Tu hermano Pepe? La historia de por qué nos adscribimos y por qué nos organizamos políticamente es una historia muy simple. En el año 72 llegó un electricista de 2 hermanas, que el hombre se llamaba Antonio Guerrero, era de Abengoa, y va el electricista a meter la luz en una barriada, que es la barriada de San Jorge, la que está, digamos, el pueblo tiene una ladera, pues la ladera, digamos, más a levante, va a meter la luz. Y se encuentra un grupo de jóvenes que leen Cuaderno para el Diálogo, que leen El Triunfo, que juegan al ajedrez, y aquí el señor, que era un hombre de en torno a los 40 años, ilustrado y demás, porque también leía los periódicos y tal, empieza a jugar al ajedrez, nos curraba todo, jugaba muy bien el hombre al ajedrez, y empieza a hablar de la necesidad de que, bueno, que está muy bien estéticamente, pero que aquí hay que organizarse, y en ese tiempo está entre digamos, la organización anarquista, que eso ya desde el principio de siglo ya estaba obsoleta, y estaba entre, bueno, pues el Partido Comunista. Y en el Partido Comunista el fermento nuestro no nos atraía, digamos, nuestra educación la rechazaba, y por tanto estaba más la idea socialista. Y bueno, llegó uno que era del PSOE y de la UGT, bueno, y entre el 72 y el 74 pues nos metió a todos. Que ahí entran, estamos hablando de el primero fue Pepe, después Alfonso, después Luis, después Antonio Perales, después Luis Pizarro, José Luis Blanco, Alfonso Perales, Luis Pizarro, Daniel Vázquez, Antonio Perales, Paco Blanco, todos éramos ese grupo, digamos, de... Y ten en cuenta que también... Curiosamente, Paco, no quiero entrar en heridas, luego ese grupo políticamente se ha dividido algo, ¿no? Hombre, es normal. Es normal, sí, porque... digamos todo, que un no, grupo... Hombre, ha habido porque en el fondo, junto a lo que tú puedas tener de unas ciertas ideas, de un cierto compromiso... Luego hay sensibilidades. No, hombre, después está cómo le afrontamos esto y las cosas concretas. Claro. Y en el fondo también puedes pensar que la política es un compromiso, o la política es una forma de buscarse la vida, o la política es una influencia, y a partir de ahí cada uno uno puede tirar por donde sea. Vale. Entonces estamos hablando del año 73, prácticamente. Sí, por ahí en esta fecha ya estamos. Yo te conozco en el colegio universitario, tú eres ya un militante cualificado del Partido Socialista. Cabíamos en un taxi. ¿Cómo? Que cabíamos en un taxi. Cabíamos en un taxi, ahora todo el mundo era antifranquista, Paco. Sí, pero ten en cuenta que en aquellos tiempos, en su charro, el comisario de la Brigada Político-Social, el hombre, la verdad que no hacía muy bien su trabajo, porque nos podía haber dado par pelo a todos. Tela. Y nos movíamos. Yo creo, ten en cuenta que también en aquellos tiempos una compañera nuestra era su hija,
que lo debió pasar mal. Lo debió pasar mal y era una excelente persona, yo no tengo tampoco mal recuerdo de ella. Sí, lo era. Y la vez, pero que pudimos ir, digamos, en esa corriente que había, que veía que la libertad estaba, y caminábamos hacia ahí. Sí. Y no creo que fuimos demasiado bárbaros, nos fuimos. A veces metimos patines, pero no fuimos demasiado bárbaros, creo yo, vamos. Yo creo que respetamos bastante a las personas. Algunos nos pasamos más que otros, algunos compañeros y conocidos. Tú no te pasaste. Yo muchas veces, siendo nosotros de organizaciones distintas, me entendía mejor, tengo que decirlo públicamente, contigo, que a veces con mis propios militantes, que ansiaban una radicalidad. Pero que en el fondo también hay... Nunca he sido... tú no has sido sectario, no, yo tampoco, por eso no hemos entendido, porque en el fondo dice, ¿quién se pone aquí la medalla? Y dice, hombre, aquí la medalla, ¿qué más da de medalla? Sí. Sino intentamos buscando una cosa. Y después hubo, en este episodio hay una madurez en el sentido de las organizaciones políticas, de que lo fundamental es conseguir un régimen democrático para el país, que afortunadamente funcionó. Sí. Junto con todo lo que teníamos atrás de machaqueo para pelearnos, en ese sentido fue Paco, algo... ¿tú eres de los que están revisando la transición? Yo no. Yo considero que estuvo bien hecha y que tenemos que respetarla. No, que la Constitución... Yo es que primero creo que fue algo que los políticos de ese tiempo estuvieron a la altura. Que podía haberse hecho algunas otras historias, por ejemplo, quizás la revisión de aquellos de los de la carretera, darle la oportunidad. Lo de la memoria histórica no en cuanto a... porque la memoria la tenemos todos y las familias las han tenido, pero en el sentido de decir, bueno, ¿quiere usted, tenemos que sacar a esa gente de las carreteras y hay a algún sitio de reconocimiento? Vale, pero yo no creo que hubo... Lo fundamental que tenían que hacer era mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás, y sobre todo construir una arquitectura jurídica democrática, y eso se hizo. Paco, y estuvieron a la altura. Yo creo que sí. Hasta Martín Villa. Yo creo que lo que nos corresponde, lo poquito que nos corresponde también, algo contribuimos. Pero nos avisan que tenemos 3 minutos, 4 minutos. Y yo me gustaría, esta pregunta es muy difícil, de todos estos años, porque tú has sido uno de los pocos hombres que ha estado comprometido desde el principio y sigue comprometido con una idea durante muchísimos años, ¿cómo ves tú, así en una pincelada, en relación a la evolución del país y a la evolución también del Partido Socialista? ¿Cómo ves tú, cómo han sido todos estos años? Ya uno es menos optimista y además tiene, digamos, una edad para tener un resumen. ¿El resumen cuál es? Que la política ha dejado de ser un instrumento al servicio de los ciudadanos para ser una casta, para estar al servicio y una casta del poder. Entonces la política ya no es, o tiene en un gran componente, es una forma de buscarse la vida. Entonces la visualización no es decir, bueno, ¿cómo afrontar? Por ejemplo, Cádiz tiene algunas oportunidades en las que podríamos estar todos de acuerdo. Sin embargo, qué difícil es conseguir consenso en temas que son básicos. Entonces, ¿cómo va a ser? Eso en el fondo es inmadurez y es estar cada uno aferrado. No vaya a ser que... A mí no me molesta para nada, hombre, si la coincidencia, ¿por qué no puedo coincidir? Una vez que los ciudadanos se expresan y echan su vaticinio, pues lo lógico es respetar eso hasta la próxima. Vamos a intentar entendernos. Entonces, no tengo aprecio, no le tengo un buen sentido a tener mi trinchera, y lo más importante es mi trinchera y no el servicio público. En ese sentido creo que hemos perdido bastante. Y cuando se dice, por ejemplo, la Constitución no hay consenso, dice, hombre, no, si el consenso precisamente hay que reformarla, porque hay algunas cosas, es decir, la reforma ¿cuál es? Antes teníamos organizaciones en las que las hemos empoderado, ahora hay que desapoderar a las organizaciones y hay que empoderar a los ciudadanos. Hay que darle poder más a los ciudadanos. Por ejemplo, ¿cómo no vamos a tener las listas abiertas, hombre? ¿Cómo va a ser que la lista la haga un cenáculo? Tienen que hacerlo, los ciudadanos son los que tienen que dar. Y además hay que procurar hacerlos partícipes. La legitimidad de la democracia es la participación. Por tanto, vamos a buscar complicidades, no a que el juego es mío y la jugada es mía, ¿no? En absoluto. Yo creo que en ese sentido nos estamos equivocando. Paco, yo creo que el país
siempre hablamos cosas malas de lo que está pasando, corrupción. A mí me parece que el país no tiene nada que ver con nosotros vivimos en la juventud, es un país más rico, más, mejor, con unas clases medias buenas. Si nosotros tenemos que poner eso es lo que te iba a decir, no es optimista tú, aunque haya amenazas, porque el independentismo país aprobado, y el podemismo este país yo creo que hay que ponerle un aprobado, sinceramente, de lo que nosotros hemos conocido, de la España de los 70, 60 a la España de los 2000, este país ha progresado, que es verdad que tenemos, que no podemos estar satisfechos, porque eso es, pero que, si la evaluación es negativa, no, la evaluación, ¿que es suficiente? Hombre, yo creo que el aprobado lo tenemos, pero que hay que seguir aspirando. Vale. ¿Por qué? Porque tenemos el paro que tenemos, porque tenemos, las viviendas que tenemos, pero de ahí a decir que hemos hecho un mal cambio político, no, creo que es mentira, vamos. Paco, otro día me gustaría invitarte más adelante, porque se ha quedado un poquito corto las cosas que yo tenía apuntado, pero bueno, o venimos otro día, ¿no? Empezamos a cascar. ¿Te parece bien otro día? Sí, hombre, sí, cuando te apetezca. Paco, venga, siempre. Venga, nos vemos. Y a ustedes, muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí, y les emplazo a un nuevo programa de Calle Libertad. Hasta entonces, buenas noches.